Escuché lo que mi madrastra dijo de mí y mi papá me echó, la historia que me destrozó. Mi mamá falleció hace 5 años, y todavía pienso en ella cada segundo del día. No hay una sola mañana en la que al despertar, el peso de su ausencia no me golpee el pecho como si fuera la primera vez. Cuando ella murió, mi papá cayó en una espiral de depresión tan profunda, tan absoluta, que básicamente tuve que aprender a cuidarme sola, a ser mi propia madre desde muy joven. Me acostumbré a tragarme mis necesidades, a no pedir demasiado, a ser invisible, porque sentía que mi papá ya cargaba con suficiente dolor como para sumarle el mío. Crecí en el silencio de una casa que se volvió fría, donde el duelo no se hablaba, solo se sentía en las paredes. Durante las vacaciones de Navidad de este año, mi papá, con una chispa en los ojos que no veía desde hacía años, me sentó en el sofá. Me contó que había estado saliendo con alguien desde hacía un tiempo. Noté que estaba más feliz, que su rostro se iluminaba de una forma distinta, y supongo que, en el fondo, una parte de mí se alegró por él. Nunca quise que mi padre se quedara solo para siempre en su tristeza. Pero, al mismo tiempo, sentí un escalofrío, algo raro y punzante en el pecho, como si poco a poco estuvieran borrando los rastros de mi mamá de nuestra vida. Mi papá evitaba hablar de ella a toda costa, y en algún momento, en un acto que me dolió profundamente, se deshizo de casi todas las fotos que teníamos juntos como familia, como si quisiera resetear su historia. Y entonces, soltó la noticia: su novia iba a pasar la Navidad con nosotros, y después de eso, se mudaría a vivir a nuestra casa. Sentí que el aire abandonaba la habitación. No me hizo ninguna gracia escuchar eso, sentí como si estuvieran invadiendo el último santuario que me quedaba. Ni siquiera la conocía, pero decidí guardar silencio. Pensé, con esa esperanza ingenua que a veces tenemos los hijos, que tal vez, si le daba una oportunidad, las cosas podrían salir bien. La conocí justo el día de Navidad. Ese día siempre ha sido sagrado para mí, porque era nuestro único vínculo con el pasado. Normalmente, mi papá y yo teníamos una tradición inquebrantable. Poníamos juntos la estrella en la punta del árbol, y después nos sentábamos a ver el Grinch, los dos solos, en pijama, compartiendo un chocolate caliente. Es algo que hacíamos desde que yo era muy pequeña, y lo seguimos haciendo incluso en los años más duros, en esos inviernos donde las lágrimas nos ahogaban al recordar a mi mamá. De hecho, era la única tradición que sobrevivió a la tragedia, lo único que nos quedaba de cuando ella todavía estaba con nosotros. Pero ese año fue diferente. Cuando llegó su novia, todo cambió. Mientras yo estaba un momento en el baño, mi papá puso la estrella en el árbol con ella. Cuando salí, ya estaba puesta, brillando en lo alto como un recordatorio de que mi lugar había sido usurpado. Y para colmo, esa noche no vimos el Grinch, porque ella decidió que no le gusta esa película y mi papá, sin siquiera mirarme, le dio la razón. Sé que sueno infantil, sé que probablemente parezco una malcriada al contar esto, pero en ese momento sentí una rabia tan grande que me temblaban las manos. Llevábamos toda mi vida haciendo esa misma tradición, y ella simplemente llegó, sin saber absolutamente nada de nuestra historia, y la rompió sin pensarlo 2 veces. Y para rematar, en toda la noche ni siquiera se molestó en acercarse a conocerme. Estuvo todo el tiempo pegada a mi papá, prácticamente ignorándome, tratándome como si yo fuera un mueble más en la habitación, como si no estuviera ahí. Esa misma noche, ya más tarde, con el nudo en la garganta, le conté a mi papá lo mal que me había sentido por lo de la tradición. Pensé que él, al ser mi padre, entendería el valor emocional de ese momento. En cambio, con una frialdad que me dejó helada, me dijo que madurara, que las cosas cambian y que tenía que acostumbrarme a su nueva realidad. Desde el principio, ella me dio mala espina. No sabría explicar exactamente por qué, si era su mirada de soslayo, esa forma calculada de mover las manos o el tono en su voz que parecía cambiar según quien estuviera escuchando, pero algo en su presencia, en su aura, no me daba confianza. Era una inquietud física, una alarma interna que se disparaba cada vez que entraba en la habitación. Por eso, mi instinto de supervivencia fue simplemente retirarme. Nunca me acerqué demasiado a ella, prefiriendo la seguridad de mi habitación al teatro de su presencia. Supongo que ella notó mi distancia y mi desconfianza, porque en algún momento se quejó con mi papá. Le dijo, con ese tono de víctima inocente que sabía usar tan bien, que yo no la hacía sentir bienvenida en la casa, como si yo fuera la antagonista de esta historia. Y él, mi padre, en lugar de sentarse conmigo, de preguntarme qué pasaba, de intentar entender mi dolor, simplemente se enojó conmigo. Me sentí profundamente mal, porque al final del día, una parte de mí quería creer que ella hacía feliz a mi papá, y eso era algo que yo valoraba de verdad, porque quería verlo sonreír de nuevo. Así que, venciendo mi propio juicio, decidí intentarlo, decidí esforzarme un poco más, bajar mis defensas,
ser más amigable con ella, solo por él. El verdadero problema, la verdadera pesadilla, fue descubrir su dualidad. Delante de mi papá, ella era encantadora conmigo, dulce, atenta, una madrastra de anuncio de televisión. Pero en el preciso momento en que él salía de la habitación y nos quedábamos a solas, la máscara se desmoronaba por completo. Todo cambiaba. Me ignoraba con una frialdad cortante, o me hablaba con un tono lleno de actitud, cargado de desprecio, como si yo fuera un estorbo, una molestia que debía ser eliminada de su nuevo territorio. Una vez, en un descuido donde dejó de fingir, me dijo directamente que yo era una mocosa y que le hacía la vida más difícil a mi papá. Sus palabras no solo fueron un ataque, fueron una declaración de guerra. Cuando finalmente armé el valor para contárselo a mi papá, esperando que él viera la realidad, no me creyó. Ni siquiera dudó. Al contrario, me gritó, me acusó de estar tratando de sabotear su relación, de ser una envidiosa que no soportaba verlo con alguien más. Sus palabras fueron como estocadas. Me dijo que yo quería que él muriera solo y triste, que era un egoísta de lo peor. Me quedé allí, paralizada, completamente en shock, porque nada de eso era verdad, ni remotamente cerca de lo que yo sentía en mi corazón. Después de esa conversación, mi papá básicamente empezó a tratarme como si yo no existiera. Se volvió un extraño bajo mi mismo techo. Y ahí fue cuando sentí, otra vez, esa misma soledad abismal, la misma oscuridad que sentí cuando murió mi mamá. Como si estuviera completamente sola en el mundo, abandonada de nuevo por la única figura de autoridad que me quedaba, atrapada en una casa que ya no reconocía como mía. Hubo una noche en particular que se ha quedado grabada a fuego en mi memoria, una de esas noches donde el silencio de la casa parece amplificar cada latido de tu corazón. No podía dormir, el insomnio era mi única compañía, así que, movida por un impulso mundano, bajé a la cocina con la intención de robarme un bocadillo a medianoche, como hacía a veces cuando la mente no me dejaba descansar. Al llegar, encontré una escena que me dejó paralizada en la penumbra. Ella estaba ahí, iluminada solo por la luz de la pantalla de su teléfono, hablando por videollamada con alguien. No se dio cuenta de que yo estaba ahí, cerca, oculta en las sombras del pasillo. Decidí quedarme quieta, sin aliento, observando. Sé que estuvo mal espiar, pero algo dentro de mí, un presentimiento oscuro, necesitaba saber qué pensaba realmente de mí cuando creía que nadie le escuchaba. Le escuché hablar de mi papá, de cuánto lo amaba, con una ternura empalagosa que en otro contexto me hubiera parecido bonita, pero que al ver la verdad, me dio náuseas. Pero después, sin transición, sin ningún cambio de tono, le escuché decir con total naturalidad que tenía esta hija tonta, refiriéndose a mí, y, entre risas crueles, se preguntó en voz alta si todavía estaba a tiempo de ponerme en adopción. Ella y su amiga al otro lado de la línea se rieron de eso como si fuera el chiste más divertido del mundo, como si mi vida fuera una broma de mal gusto. Después, dijo textualmente que yo era una absoluta escoria y que me odiaba profundamente. Su amiga, siguiendo el juego sádico, mencionó algo sobre un internado o una escuela militar para deshacerse de mí, pero en ese punto, la sangre se me había helado en las venas, ya no pude seguir escuchando. Me fui de ahí en silencio, como un fantasma, con el corazón golpeándome las costillas con una fuerza inhumana, huyendo de la verdad que acababa de escuchar. Esa noche lloré hasta quedarme sin aliento, hasta que el agotamiento me venció y caí en un sueño profundo y pesado. No le conté nada a mi papá. ¿Para qué? Sentía, con una certeza dolorosa, que probablemente no me creería de todas formas, que me acusaría de estar inventando mentiras para separarlos. Esa noche, más que nunca, la ausencia de mi mamá se sintió como una herida abierta que no podía cerrar. Empecé a planear seriamente irme a vivir con mis abuelos, los padres de mi mamá, pero el miedo me atenazaba. ¿Me vería mi papá como una desertora? ¿Pensaría que lo estaba abandonando a su suerte otra vez? Actualización 1. Después de publicar mi historia y ver que no estaba loca, decidí que ya no podía quedarme callada, permitiendo que me destruyeran desde dentro. Hablé con mis abuelos y les conté absolutamente todo, desde la tradición de la Navidad rota hasta las palabras de odio que escuché en la cocina esa noche. Les pregunté, con la voz quebrada, si podía quedarme con ellos si la situación en casa seguía siendo insoportable, y sin dudarlo ni un segundo, me abrazaron y me dijeron que sí, que su casa siempre sería la mía también. Con el apoyo de mis abuelos como escudo, reuní el valor que me quedaba para hablar con mi papá una última vez. Intenté explicarle, con la calma desesperada de quien intenta salvar algo que ya está muerto, cómo me había sentido todo este tiempo y le solté la verdad de lo que escuché aquella noche. No quise grabar nada, quería creer que la verdad bastaría, pero me equivoqué. No me creyó. Me miró como si yo fuera la villana,
convencido de que todo esto era producto de mis celos, de mi incapacidad para aceptar que él tenía una nueva pareja. Me enojé. Algo dentro de mí, una cuerda que llevaba meses tensándose, se rompió definitivamente. Le dije que me iba, que si tanto le estorbaba, que así podría ser feliz sin tener que cargar conmigo. Se quedó en shock, petrificado, pero no dijo nada. Ni una palabra para detenerme. Ya tenía mis maletas hechas, preparadas para este momento desde hacía días. Mi abuelo pasó a recogerme esa misma tarde. Mi papá no me dirigió la palabra, ni un adiós, ni una pregunta, ni un reproche. Desde entonces, vivo con mis abuelos. No he vuelto a mi casa, y no he sabido absolutamente nada de mi papá desde el momento en que crucé la puerta. Mis abuelos se han encargado de todo, protegiéndome de tener que enfrentar esa responsabilidad más allá de lo necesario. Me duele como una quemadura que mi papá no me haya llamado ni una vez, ni un mensaje para saber si estoy viva. Pero admito que aquí, al fin, puedo respirar. Mi abuela es un refugio de paz y mi abuelo, bajo esa coraza de hombre rudo, tiene un corazón enorme. Por primera vez en años, siento que estoy en un lugar donde de verdad me escuchan, donde no soy un estorbo en la vida de nadie.